Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que se planteó en la clase de ayer, donde finalmente definimos una viga de tamaño 40 por 50 para resistir un momento último de 250.53. Se determinó entonces que el área requerida, con base en la aplicación del concepto de diseño, el área requerida era de ¿cuánto? 16.85 kilonewton metro, pero le suministramos 6 número 6, que era de 17.1 kilonewton metro, centímetros cuadrados. Les decía, siempre vamos a suministrar más acero del que requiere, porque siempre aproximamos al diámetro superior. Muy bien. Sin embargo, este momento último que habíamos calculado no tenía el peso propio. Y lo habíamos calculado además, la capacidad nominal también se calculó con un D que usaba el diámetro del acero longitudinal como número 5 y se está utilizando número 6. Entonces el D va a ser un poco menor, pues porque la número 6 tiene más diámetro. Así que vamos a ya verificar la condición de diseño con los datos que tenemos. O sea, primero vamos a calcular la capacidad real de 6 número 6 para esta viga de 40 por 50, considerando diámetro número 6 en lugar de número 5. Entonces vamos a recalcular D, es lo primero. Para recalcular el diámetro, entonces tenemos que el diámetro es la altura, 50 centímetros, menos el recubrimiento que habíamos dicho que era 4 centímetros. El estribo lo vamos a dejar número 3.95 y ahora el diámetro de la número 6 es el que va a cambiar, son 6 octavos de pulgada, entonces por 2.54 para pasarlo a centímetros y es la mitad del diámetro. ¿Cuánto me da de? 44 centímetros. El D inicial que habíamos calculado, ¿de cuánto era? Utilizando barra número 5. 0,45. 45 centímetros. ¿Cerradito? Listo. Entonces obviamente el D inicial es mayor que el real con el que queda la estructura, o sea que la capacidad va a ser menor. Recuerden que el brazo para el momento es de menos a medios, entonces aquí tenemos un brazo más grande con 45 centímetros, un centímetro más grande, tampoco es que nos vaya a cambiar mucho, así que con este nuevo o con la posición del acero real 44.1 centímetros, vamos a calcular la capacidad nominal usando el área de acero suministrado. Entonces, capacidad nominal de 6 número 6 para esa sección. Tenemos phi igual a 0.9 por A sub S, que sería de 6 por, bueno, pasemos esa, ya la tengo expresada arriba, yo solamente voy a reemplazar, que son 17.1 centímetros. Entonces por 17.1 lo divido entre 100 al cuadrado para que me quede metros cuadrados por FY,
420.000 kilonewton metro cuadrado, y por D menos A medios, ahora D quedó de punto 44.1 y A medios es punto 59 por el área de acero, 17.1 sobre 100 al cuadrado metros cuadrados, sobre B, ¿verdad? Que es punto 40 metros, y por la relación de esfuerzos 420 entre 21. ¿Cuánto me da esa capacidad nominal? ¿Cuánto da? 152. No. Ah, 252. Punto 45 kilonewton metro. Esta es la capacidad nominal con la que cuenta la sección. No sé cuánto habíamos... no habíamos definido antes. Por ahora está siendo mayor que el momento último, que es de 250, o sea, estaría bien y justo. Pero nos falta el peso propio. Vamos a ver el peso propio, qué tanto le aumenta a esa viga. Entonces, ¿qué pasa con el peso propio? Pues es una carga que es constante en toda la longitud de la viga. Así que se la vamos a sumar. Aquí sí puedo utilizar el diagrama que les había dejado ayer, que era para una carga virtual, creo, no sé, voy a mirar si está en este o fue en el otro PDF. Aquí está. Estoy haciéndolo de esta manera para no demorarme tanto con el análisis. Entonces, calculemos el peso propio de la sección. El peso propio de la sección sería 24 kilonewton metro cúbico por una sección que es de 0.4 por 0.5 metros cuadrados. ¿De cuánto da? ¿Perdón? 4.8 kilonewton sobre metro. La combinación con la que habíamos calculado MU era de, me confirman, 1.2D más 1.6W más L, ¿verdad? Esta fue la carga mayorada que utilizamos. O sea que la carga muerta está multiplicada por 1.2. Entonces, para poder sumarle el peso propio a ese momento que tenía, pues voy a calcular el peso propio último, que sería el factor de mayoración de esa combinación, 1.2 por 4.8. ¿Cuánto me da? Kilonewton metro. Y con 5.76 calculo mi momento máximo en la sección crítica. Yo en los diagramas que les mostré, pues no estaba exactamente dónde estaba el momento, este momento máximo que dio de 250. Quizás no da exactamente en esta posición, porque esta es carga uniformemente distribuida, el mismo valor. En cambio, este de acá tiene una carga en los voladizos diferente al de la zona central, pero va a estar muy cercana.
¿Listo? O sea, no va a variar en gran medida, porque igual es carga uniformemente distribuida. Entonces vamos a decir que el momento MU debido al peso propio sería igual a 5.76 por, o amplifico el factor de la carga virtual, 2.94, y nos da un momento de 16,93 kilonewton metro. Y ahora sí tenemos un problema, porque cuando sumo para calcular el momento total debido al de cargas que transmitía la losa, más el momento del peso propio, tenemos entonces 250.53 más 16.93 nos da un momento último de 267.46 kilonewton metro. Y bajo esas condiciones ya no estamos garantizando resistencia. O sea, cuando comparamos la condición de diseño, MU versus phi MN, tenemos que MU es 267.46 contra 252.45. Tenemos que la solicitación es mayor que la capacidad, entonces no cumple. ¿Listo? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir aumentando la sección. Primero verifiquemos la cantidad de acero que estamos calculando, cómo está versus a los requisitos mínimos, área de acero mínima y área de acero máxima. Si la cantidad de acero está muy cercana a la máxima, quiere decir que estoy muy cerca a la falla por compresión y no es bueno. Entonces, en ese caso, ¿para qué aumentamos acero? Lo ideal sería aumentar el tamaño de la sección transversal. ¿Listo? Si estamos en la mitad, cercana a la mitad, no pasa nada, podemos seguir aumentando acero y estaríamos cumpliendo con la condición de verificación de acero máximo y acero mínimo. Entonces, verificación de A sub S mínimo y A sub S máximo. Se tiene que cumplir que la cantidad de acero suministrada, no la calculada, la suministrada, tiene que ser mayor que el área de acero mínimo, pero menor que el área de acero máximo. En términos de cuantía, que la cuantía mínima debe ser menor que la cuantía de acero suministrada y menor que la suministrada menor que el Rho máximo. Es mucho más fácil en términos de Rho, porque habíamos definido cuánto era el Rho mínimo para un concreto de 21 megapascales. F'C igual a 21, Fy igual a 420 megapascales. Para esas propiedades del material se definió que el área de acero mínimo era 0.0033 y el área de acero máximo era 0.013, ¿verdad? Entonces miremos cuánto es el área de acero que le estoy suministrando por ahora, como les digo, para saber si sigo aumentando acero o mejor aumento el tamaño de la sección. Entonces le estoy suministrando un área de acero equivalente a 6 número 6, que es de 17.1 centímetros cuadrados, equivalente a un Rho suministrado de 17.1 entre B por D, B que es 40 y D que dio 44.1.
¿Cuánto está dando esa cuantía? $0.00. Listo. Estamos en el rango y lejos de la cero máximo. 0.0097. O sea que le puedo seguir aumentando cantidad de acero. ¿Listo? Si nos hubiera dado 0.01, estaría cercano al acero máximo. Le aumentamos una barra quizás y ya se va a pasar, entonces no es viable. O sea que con esto concluyo que le puedo seguir aumentando la cantidad de acero. Se le puede colocar más acero a la sección. Miremos vamos a ver si será que 7. Denme un momento. Vamos a, para no dar tantas vueltas. Muy bien, así que voy a aumentarle una barrita más. O puedo combinar. Vamos a hacer algunas verificaciones, o sea, posibles soluciones o posibles combinaciones. Necesito llegar a un momento de 267.43, ese es mi objetivo, o sea, llegar o superar ese momento. El MU es de 267.46 kilonewton metro. Ya vimos que colocar 6 número 6 no cumple, me estaría dando 252.45. Aumentemos una barra, a ver, de 7 número 6 y miremos cuánto nos da. Entonces reemplacemos en la expresión punto 9 por el área de acero de 7 número 6. ¿Cuánto serían 7? Calculemos primero el área de acero. De 7 número 6 a su S igual a 7 número 6, que equivale a 7 por 2.85 centímetros. ¿Cuánto? 19.95 centímetros cuadrados. No, denme un momento, no lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacerlo como les estaba explicando y al final ya lo cambiamos a, pues concluimos en cuál es como la manera con la que normalmente se diseña. Vamos a hacerlo aplicando la condición de diseño. O sea, MU igual a phi MN con el objetivo de calcular el área de acero. Entonces, ahora el momento es 267.46 igual a phi, que es 0.9. Momento nominal es A sub S por FY por D menos A medios, que es 0.59. A sub S sobre B por FY sobre F'C. Punto 9 por el área de acero, que va a ser mi variable, A sub S, por FY, que es 420.000, por D, que me está dando de 0.441, menos 0.59, A sub S, incógnita, B es 0.4, por el esfuerzo de fluencia, 420 sobre 21. De ahí despejamos A sub S, ahora requerido. ¿Cuánto da? $1.83 por 10 a la menos 3, o sea, sería 18
2.3 centímetros cuadrados. Listo, entonces ahora mi nueva área requerida es esta. Y vamos a ver qué le podemos suministrar. Entonces, diámetro de barra y área de acero suministrada. Si colocándole 6 número 6, pues obviamente no cumple, me da un área de acero suministrada de 6 por 2.85 y era 17. ¿Qué? 6 por 2.85. 17.1 centímetros cuadrados. Entonces no cumple. Si colocamos 7, ya estamos por encima. 7 número 6. Me lo dijeron hace un momentico, 19.95 centímetros cuadrados. Miremos la posibilidad de combinar diámetros para ver si nos podemos acercar más a ese 18. Hablemos de miremos la 6 número 6 más una número 5. Sería 6 por el área de la número 6, 2.85 más número 5, 1 por el área de la número 5 que es 1.98. ¿Cuánto da? Número 6 y número 4. Número 6 el diámetro es 1.9 y número 4 1.27, ¿no? Miremos número 6 más una número 4. 18.37 centímetros cuadrados. Esta está mucho más cercana, ¿no? Listo, entonces puede ser una opción. De esa combinación, aunque en esta viga vamos a ver que no es problema, habría que tener mucho cuidado con este diámetro. Número 4 no me preocupa por condiciones de adherencia. Entre más grande sea el diámetro, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, más longitud de anclaje o más adherencia requiere. Entonces este va a requerir más adherencia que la número 4. Sin embargo, no me preocupa esa condición por la forma en la que está trabajando la viga. La viga no está anclada a una columna. O sea, la viga no hace parte de un pórtico. Si la viga estuviera conformando un pórtico, el diagrama de momentos tiene esta forma. Aquí hay un momento negativo y aquí hay un momento negativo. Entonces, donde están los momentos máximos, en este caso hay un momento negativo máximo aquí y aquí, tengo que garantizar anclaje. O sea que en ese caso la viga, o deberíamos verificar la viga para que sea capaz de anclarse en el ancho de la columna que se haya especificado. Digamos que esta sea la unión. Así que cuando coloquemos el acero, el superior, que es el que tendría tensión, habría que verificar este anclaje. Y ahí es donde hay un problema, porque si la columna es de 30 centímetros, la número 6 no se puede anclar. Si es de 40, tampoco. Creo que va siendo, a ver, lo vamos a ver más adelante, solamente es para darles un dato. El diámetro de la número 6 es 1.9, ¿no? Se va requiriendo una columna de más o menos 45 centímetros, ¿listo? Para poder anclar esa número 6. En cambio la número 4 sí se puede anclar sin ningún problema en 30 centímetros de espesor. Pero pues la viga que estamos analizando no tiene esa condición, ella en realidad está apoyada en otra viga.
lo que está en negrito que estoy dibujando es el sistema de resistencia sísmica y ahí es donde tengo columnas. Pero la viga que estamos verificando está apoyada sobre otra viga. O sea que el modelo que utilizamos incluso para ella es un modelo simplemente apoyado. ¿Listo? Que incluso tiene voladizo. Pues tiene para dónde desarrollarse. ¿Listo? En este modelo simplemente apoyado hay un momento negativo, sí, porque lo tenemos allá, pero tengo una longitud acá en la que puedo desarrollar sin ningún problema. Tengo unos 5 metros por acá y tengo 2 metros por acá en el que puedo desarrollar ese acero, no tiene problema. Si fuera simplemente apoyada, incluso ningún problema, porque en la simplemente apoyada pues el momento justo ahí en los apoyos es 0. ¿Listo? El momento máximo está aquí, o sea, no tengo momento con curvatura positiva. Entonces, estas vigas se les suelen llamar como no vigas secundarias. Pues son vigas que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. En cambio, esta sí hace parte del sistema de resistencia sísmica y se tiene que garantizar el buen anclaje. Incluso se tiene que diseñar un gancho para que pues se arme o se conforme el nudo rígido que requiere ese pórtico. Pero en la que estamos analizando no hay inconveniente. Así que no tendría problema en dejarle 6 número 6 y una número 4 como el acero propuesto. ¿Listo? ¿Eso está claro? Con eso, entonces mi sección finalmente queda de 40 centímetros de ancho, 50 centímetros de altura. Va a quedar con 6 número 6 más una número 4. Muy bien, ahora esa sección que acabamos de definir vamos a hacerle o a verificar las demás condiciones que habíamos visto que pedía la NSR 10. Entonces miremos, verificación de requisitos de la NSR 10. Vamos en orden, ustedes me dicen si era así el orden. Empezamos con acero mínimo y luego acero máximo, ¿verdad? Ya lo verificamos, pero como cambié la cuantía de acero, pues vamos a definirlo nuevamente, pero con seguridad vamos a estar en el rango. Entonces, a sub mínimo y a sub máximo. Hagámoslo en términos de cuantía de acero, de Rho, así que calculemos el A sub S suministrado. Esta es la sección que vamos a verificar. Y el A sub S suministrado equivale a 6 número 3, perdón, más una número 4 sería 18.37 centímetros cuadrados entre B por D, que es 40, por 44.1, que fue el D que definimos. ¿Cuánto da esa cuantía? 0.010. Listo. Esta cuantía es menor que el Rho máximo, que es igual a 0.013, y mayor que el Rho mínimo,
que es igual a 0.0033. O sea que estamos ok con esa verificación. En la siguiente era colocación del acero de refuerzo. Separación mínima. ¿Sí? En orden. ¿Qué mostramos? Creo que sí lo tengo aquí. Refuerzo mínimo, ajá, separación y colocas y recubrimiento. Pues el recubrimiento ya está, entonces vamos a ver verificación de la separación. Muy bien. Entonces, dibujemos el área de acero. Tenemos recubrimiento hacia los lados de 4 centímetros, estribo número 3. Dime. 6 número 6, ¿sí? Y una número 4. Ahí está el estribo. Dime. No, ajá. Entonces, si uno cambia hacia la calculadora artesanal, la sección transversal, no le da comparo número 6, número 5, número 4, pero si tiene número 6 ahí, esa variación del D hay que volverla a calcular. No es necesario. Cuando le colocas menos diámetro del que tú asumiste, estás del lado seguro. No, pues fue lo que pasó ahorita. O sea, yo lo calculé ayer lo calculamos con número 5, diámetro número 5. Entonces con número 5 dio una profundidad de 45, pero quedó número 6, bajó a 44. Entonces aquí vale la pena porque el D está disminuyendo. Pero digamos que nos hubiera dado número 4. Se podía calcular, pero íbamos a estar del lado seguro. O sea, la sección iba a tener más capacidad. ¿Listo? Por eso muchos entran a calcular ese D inicial con una número 8. De modo que va a ser más conservador, o sea, tratando de que les quede siempre un diámetro, o que el diámetro que se seleccione sea menor a la número 8. Cuando es ese caso, pues no habría que recalcular, lo puedes hacer, pero vas a estar del lado seguro. O sea, el inicial va a ser menor al real, y eso es un factor de seguridad. ¿Listo? Lo que no puede pasar, lo que teníamos aquí, que el inicial fuera mayor que el real, por eso tuve que recalcular. Listo, entonces vamos a verificar separación. Tengo estribos y voy a dibujar 6, número 6. Sí, miren que me está quedando muy grande. El estribo número 3. Recuerden que el acero es recomendable colocarlo simétrico. Más o menos así quedaría esa posición del acero. 6, número 6 en rojo y una número 4. Vamos a verificar. Listo, entonces el recubrimiento que estábamos asumiendo era de 4 centímetros. En todas las caras.
Así que con esa información determinemos pues si cumplimos con la separación mínima. El ancho total de la sección es de 40 centímetros. Entonces, la separación sería calcular todos estos espacios y dividirlo entre, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Siempre el número de espacios va a ser el número de barras menos 1. ¿Listo? Tengo 7 barras, entonces el número de espacios va a ser ese número menos la unidad. Voy a colocar una expresión que a ustedes les encanta la fórmula, ¿no? Pero entonces la separación S sería igual al ancho de la sección menos 2 veces el recubrimiento al lado y lado. Quito todo lo que ya está lleno. Menos el número de barras por el diámetro de la barra. ¿Listo? Aquí es un diámetro completo que hay que definir. Con esa información ya me quedan todas las separaciones, así que el número de separaciones siempre va a ser igual al número de barras menos 1. Ah, 2 veces el estribo me faltó, sí, es verdad. Entonces, pues sí, pues eso lo entendemos, ¿no? Aquí nos toca colocar número 4. Menos, o sea, no se aprendan la fórmula de memoria, si no, no pongo fórmula para que no digan, no es que usted no lo colocó. O sea, lo vemos de geometría, de cómo es la sección. Menos el 2 veces el diámetro del estribo. Sobre el número de barras, menos 1. Esas serían las separaciones. Entonces, la separación aquí sería 40 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento, que es 4 centímetros, menos 2 veces el diámetro de la número 3, que es 0.95, menos el número de barras, tengo 6 número 6, que es de 1,9 el diámetro, menos una número 4, que es de 1,27. Y eso lo divido entre número de barras, que son 7 barras, menos 1. Ahí me da la separación. ¿Cuánto da? 2.85 centímetros, que está dando mayor que la separación mínima que se había definido como el diámetro de la barra o 2.54 centímetros. Centímetros. El diámetro de la barra, en este caso el menor, sería, el mayor, número 6, está dando 1,9. O sea, $2.91. Muy bien, de aquí concluimos entonces que la separación mínima es igual a 2.5 centímetros. Como es el valor mínimo, pues de estos dos tomo el valor máximo. Está cumpliendo. Siempre que tenga diámetros número 8 inferiores, la separación mínima va a ser 2.5 centímetros. De número 8 hacia arriba, sí entra a controlar el diámetro de la barra. Y la separación máxima la habíamos calculado también, dependía de los materiales, del recubrimiento. Verifiquemos las notas. Entonces, de la separación máxima
para un concreto de 21 megapascales, para un acero, no sé si utilizaba el concreto, creo que no, creo que era el acero, de 420 megapascales y un recubrimiento igual a 4 centímetros, se determinó una separación máxima de 28 centímetros. ¿Se acuerdan? Si no, revisen las notas. ¿Listo? Entonces con eso concluimos que no tenemos problema con la separación. La separación de mis barras está dando menor que la separación máxima y mayor que la separación mínima. Está justa. Si, digamos, no cabían las 7 barras, una barra más ya no cabe. ¿Listo? Ya estamos muy cercanos a la mínima. Entonces, si no nos caben las barras, pues tenemos dos opciones, o aumentar el ancho, pero recuerden que aumentar dimensiones debe ser como lo último, el último recurso, porque tenemos que ver que ella sí tenga donde apoyarse. Entonces, la otra opción sería colocar dos filas. Si no se cumple con la separación, entonces dos alternativas: aumentar el ancho o dos, colocar dos filas, más de dos filas. Bueno, dime. Se hace como para verificarlo. ¿Listo? O sea, esta separación máxima en las vigas, pues tiene que ser una viga de más de 30 centímetros para que tenga ese problema y que solamente tengas dos. ¿Listo? Dos bueno, lo que sea. Entonces que te quedan muy separadas. Que sea una viga que tiene muy poquito acero. Entonces probablemente aquí ya esta separación te entra a decirte que tienes que colocar una barra intermedia, así no la necesites. Entonces es un criterio, pues que no pierden nada con hacerlo. O sea, siempre les digo, no busquen decir, no, yo no quiero calcular tal cosa. Busquen practicar y entender que hay cosas que vale la pena aplicarlas y entenderlas. Aumentar el ancho. Entonces, aumentar el ancho se tiene que, digamos, contemplar modificaciones arquitectónicas. O también, pues que si tenga condición de apoyo adecuado para un ancho más grande. Para un ancho mayor. Entonces digamos que no se puede aumentar el ancho, 40 es lo máximo que se puede colocar. La opción sería colocar otra fila ahí sí.
Así que digamos que quiero conservar el tamaño de la sección. Entonces no aumento el ancho. Y coloco doble fila. ¿Cómo? Ya, a eso voy. Digamos que tenía las 6 barras en la parte inferior y es necesario colocar otras 2 barras. No puedes colocarla de esta manera, ¿listo? Ni en la mitad sola, porque aquí la amarras. Entonces, una barra no es opción, colocarla solita en la segunda fila. Tendrás que colocar 2 barras para poder colocar simetría y que la puedas amarrar al estribo. Respecto a la separación, lo mínimo son 2.5 centímetros. Entonces por ahí ya comienzas, ¿vale? Y ahora en esta nueva condición, el problema, pues en nosotros sí sería un problema porque estamos justos, muy justos a la capacidad. Bueno, que le estaríamos aumentando una barrita acá además. El problema es que D va a disminuir. Sí, tienes que colocar doble estribo. Si no, no, pues he visto en obras que a veces les colocan es un elementico acá abajo, pero no te puedo decir si eso funciona bien. ¿Listo? Entonces sí, cuando ya tenemos doble fila, se opta por colocar doble estribo para poder amarrarlas. Al menos yo los dispongo de esa manera, con doble estribo, o los que necesite para poder amarrar esas vigas. Es lo que pasa normalmente en los puentes. En los edificios no se tiene mucho ese problema, no tenemos cargas tan grandes que requieran doble fila, o si requieren doble fila, son 2 acá arriba. ¿Listo? Entonces, sí, lo recomendable sería colocar ahí doble estribo. Espérenme que no se me trae el lápiz. Entonces, esta es la separación, 2.5 centímetros, siempre va a ser fija. Y les decía que ahora el problema es que mi D va a disminuir. ¿Dónde lo colocas? Entonces, ¿cómo lo colocamos? O sea, lo correcto sería calcular el centroide de estas barras con esa disposición. Él va a estar más hacia abajo, ¿vale? Porque abajo tengo concentración de 6 barras, arriba solo 2. Entonces él se va a mover más hacia abajo. Si ustedes quieren ser juiciosos, pues lo pueden calcular. Pero lo que muchos hacen en la práctica es tomar la mitad de 2.5, justo en la mitad de la separación. ¿Listo? Entonces, el D' que calculamos, en este caso, D', este es D' sería igual a el recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra y más 2.5 medios. ¿Listo? Esto en unidades de centímetros. ¿Sí? Y el D que estaríamos usando es menor al real que tiene la estructura. O sea, el real, la estructura no, la sección está más acá abajo. De real. ¿Listo? Este va a ser menor que el de real. Y si es menor, recuerden de dónde viene todo esto. No hay problema porque cuando yo calculo mis condiciones de diseño, posición del eje neutro, calculo la distribución de los esfuerzos a compresión
que es 0.85 F'C en una altura equivalente a la compresión está a medios y del lado de la tensión el esfuerzo en el acero para calcular tensión y el brazo va a ser menor, o sea el que estoy asumiendo colocando el D justo en la mitad de la separación va a ser menor. El brazo es D menos A medios. ¿Listo? Entonces estamos del lado seguro. Lo que no puedes hacer es colocarlo acá en esta posición, porque ahí no va, él va más arriba. ¿Sí está claro? Muy bien, ¿qué otra verificación faltaba? Recubrimiento ya estaba, se está garantizando. Colocación del acero, control de deflexiones. Recuerden que todo lo iniciamos con una cuantía de acero que estaba asociada al control de deflexiones. Vamos a ver cómo nos va con esta sección que acabamos de definir. Control de deflexiones se hace para verificar la rigidez del elemento. Entonces nosotros utilizamos un RO asociado a una recomendación para control de deflexiones. Cuantía recomendada para control de deflexiones. Miremos cómo nos va. Si vamos a la tabla, ¿habíamos dicho algo de si estaba soportando elementos no estructurales o no? Digamos que soporta elementos estructurales porque es una viga que estaba como en la mitad. Entonces quizás es muy probable que soporte elementos no estructurales. Elementos no estructurales. Esto es una simplificación que hago porque en el código dice soporta elementos no estructurales susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones. Entonces lo simplifico a decir o soporta o no soporta elementos no estructurales. Entonces si no soporta elementos no estructurales, la tabla, no sé si la había presentado antes, vamos. Título C, C9 y C9.5. Entonces, como dice que soporta elementos no estructurales, tengo que ir a la tabla de los comentarios. Y tengo una viga que, recordemos la forma en la que está apoyada. Es simplemente apoyada pero tiene voladizos. Y ya vimos el efecto que le hace los voladizos, pues que no es del todo malo, a la viga. Aquí tengo unos 5 metros, 6 metros y 2 metros. El tramo central, ¿cómo lo analizo? ¿Qué condición de apoyo? Simplemente apoyada con un extremo continuo, con ambos extremos continuos. Ambos extremos continuos, o sea que la altura mínima sería la longitud entre 14. 6 metros entre 14. ¿Cuánto da? 0,43.
43 metros. Y por acá tengo 2 metros entre 5, que es el voladizo. Pues del otro lado no vale la pena porque este es el voladizo mayor. 2 metros entre 5. .04 metros. La viga que diseñamos tiene una altura de 50 centímetros. Entonces, la altura es mayor que la altura mínima, o sea que la conclusión es que no se calculan deflexiones. En realidad aquí está bien lejos, o sea 40 y 43, ya no tiene problemas. Cuando estamos muy cercano al límite, nos da punto 40 y la estábamos diseñando con punto 40, por ejemplo, de altura, es recomendable que se calculen las deflexiones, porque en ocasiones las deflexiones a largo plazo, sobre todo, superan la deflexión límite que da el mismo código. Entonces aquí no se calculan deflexiones. Pero no está de más entenderlo. Desde hace mucho tiempo yo lo hago de esta manera. La altura mínima solamente es como para iniciar a predimensionar, pero siempre voy al cálculo de deflexiones. Por eso les digo que me han dado casos en que aún colocando la altura mínima, cuando aplico la tabla no me dan que cumpla con el criterio de deflexión. Depende mucho de la magnitud de la carga. Hay estructuras que tienen cargas vivas muy grandes, sobre todo bodegas, parqueaderos, sí, hospitales. Entonces, en ese tipo de estructuras no sé si esté como más asociada a residencial esta verificación. Así que por eso les muestro la tabla, porque es recomendable saber cómo se calculan estas deflexiones. Pero ahí estamos sobrados, o sea, son 10 centímetros de más que tiene la sección, no va a tener problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, yo en el trabajo les estoy dando el dato, ¿no? O sea, les digo simplemente, por eso les decía acá, que para no colocar todo esto que dice ahí, te digo, soporta elementos no estructurales. Si soporta es porque se pueden dañar. Si te digo no soporta es porque no los va a dañar. En la práctica, uno tiene que mirar, en realidad, pues sí aplica. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo sobre una viga un muro, yo sé que ese muro se puede partir si la viga se deflecta mucho. Así que inmediatamente le hago control con la condición en que soporta un elemento que se puede dañar debido a grandes deflexiones. Los cielos rasos no tienen problema. Los cielos rasos se apoyan sobre la losa y ella se deforma, él no tiene problema. Pero digamos que los que tienen problemas son esos elementos que son muy frágiles. Básicamente es como ligado a los muros, que ellos sí se pueden partir si la losa se deflecta mucho o la viga se deflecta mucho. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces como asumo que ya vamos entendiendo el diseño, ¿cierto? Vamos a pasar no sé, es que le tienen miedo a las secciones no rectangulares. Entonces vamos a ver cómo es el diseño de secciones no rectangulares. El diseño básicamente se basa en lo que acabamos de hacer, diseño a flexión. Entonces, ustedes dicen todo es muy fácil para la sección rectangular, sí, pero para la no rectangular también. Se los aseguro, si uno entiende, no se aprende de memoria las fórmulas, el diseño de las no rectangulares, de las doblemente reforzadas, es simplemente una extensión de lo que ya acabamos de ver. Listo, entonces comencemos con sección, diseño de secciones no rectangulares.
No hay ninguna duda con el diseño anterior, ¿verdad? Si hay alguna duda es el momento antes de pasar a no rectangulares y doblemente reforzadas. Yo ya les había dado la introducción a cómo iba a ser este diseño, colocando que pues quería diseñar una sección no rectangular, así una forma la que sea. Pensando en que va a tener curvatura positiva, pues el área de acero la determinaría o la colocaría en la parte inferior. A esa sección no rectangular tengo que determinarle la posición del eje neutro y se va a hacer de la misma forma en que se hizo para la rectangular. Muy bien, entonces como quiero diseñar, voy a estar en la etapa última, condición de falla. Y en la condición de falla, ¿cómo son las deformaciones? En el concreto, siempre va a ser igual a la última. Esto no va a cambiar porque la sección sea no rectangular. Y en el acero, ¿cómo es la deformación? Depende, muy bien. Depende del tipo de falla. Pero si voy a diseñar, ¿qué falla quiero que se genere? Falla por tracción, que es la más útil. Entonces, la deformación en el concreto igual a la última 0.003. Posición del eje neutro sigue llamándose C, lo vamos a seguir llamando C. Posición del acero de refuerzo D. D. Y ahora miremos la distribución de los esfuerzos. Como estoy en la condición última de falla, pues no puedo calcular esfuerzos, así que tengo que utilizar diagrama de Whitney. Con el diagrama de Whitney tengo una distribución de esfuerzos constantes en toda el área de compresión. Y el esfuerzo es igual al 85% de F'C. Esa área equivalente a compresión tiene una profundidad A, siempre va a tener esa profundidad A, que es igual a beta sub I por C. ¿Y de qué depende beta sub I? De la resistencia a la compresión del concreto. Así que esa profundidad A la proyecto en el concreto y con eso determino el área equivalente a compresión. De esa área equivalente a compresión, que ya no es rectangular, tengo que determinar dónde está su centroide. De modo que ese centroide me indica, o lo vamos a determinar, esa posición la vamos a definir o a identificar como Y sub C. Entonces proyecto ese centroide y ahí la posición de ese centroide es porque ahí puedo asumir que está concentrada la fuerza total a compresión, que se calcula con o integrando el diagrama de esfuerzos inelásticos, el diagrama de Whitney. Ahí calculo mi compresión
a una distancia y sub c. Y del lado del acero voy a tener el esfuerzo en el acero, que este esfuerzo en el acero depende del tipo de falla. Muy bien, entonces igual que como hicimos con la no rectangular, como quiero diseñar para no tener inconveniente con el esfuerzo en el acero, pues voy a decir que es igual al esfuerzo Y, suponiendo o condicionando a que la sección falle por tracción. Y con eso la deformación es mayor o igual a la deformación Y. Con esta condición, pues ya puedo determinar el momento interno de la sección generado pues por los materiales. Y ese momento interno es mi capacidad, que como estoy en condición de falla, la habíamos identificado como el momento nominal. Ese momento nominal va a ser igual a la compresión por el brazo o la tensión por el brazo. Pero ahora el brazo ya no es D menos A medios, sino que va a ser D menos Y sub C. Entonces tendría que por el lado de la compresión es igual a 0.85 F'C por ¿cuál sería el área equivalente a compresión? Pues un área no rectangular. ¿Listo? En este caso, esta área es no rectangular porque pues eso es lo que queremos ver para este tema. .85 F'C por A y por el brazo que sería D menos Y sub C. Y para la tensión es igual al área de acero por el esfuerzo en el acero, que estamos asumiendo falla por tracción, esfuerzo de fluencia, por D menos Y sub C, que es el brazo. ¿Listo? Muy bien, entonces miren que la forma de calcular el área de acero, para calcular el área de acero requerida, pues es la misma expresión, solamente que aquí mi incógnita por ahora, o sea, aparecen dos incógnitas, que sería el área de acero y la posición de la fuerza en el área equivalente a compresión. Entonces, miremos, pues, que no va a cambiar, ¿no? O sea, cómo queda el área equivalente a compresión. El área equivalente a compresión A. Puede tener cualquier forma. Podemos tener la forma en T, la hago así chiquita porque pues la idea es presentar aquí el eje neutro. Puede tener una forma en H,
Puede tener una forma en C. Y en definitiva, puede ser cualquiera esa forma, esa área a compresión. Conocida esa forma, pues con lo que ustedes ya saben, pueden calcular la posición del eje neutro, ¿verdad? Perdón, del centroide. Planteando un eje auxiliar, igualando las áreas, calculando el momento elástico. Vamos a medir siempre esa posición desde la fibra compresión. ¿Listo? Entonces Y sub C es la posición de la resultante a compresión, que coincide con el centroide de la sección. De la sección no, sino del área equivalente a compresión. De manera general, si esta es mi sección no rectangular, determinamos la altura, medida siempre desde la fibra extrema a compresión, esto es A, tal que A siempre va a ser igual a beta sub I por C, donde beta sub I es función de la resistencia del concreto. Muy bien, entonces proyectamos el área equivalente a compresión. Esta sería esa área equivalente y ahí representamos la distribución de esfuerzos. Tal que esa distribución de esfuerzos pues tiene la misma forma o la misma proyección del área
equivalente a compresión. Y ese esfuerzo es constante con el diagrama de Whitney, igual a 0.85 F'C, siempre. ¿Listo? Eso entonces no va a cambiar. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el método o el procedimiento, mejor porque el método es el mismo, con el que diseñamos esta sección de no rectangular, en concreto reforzado. Procedimiento general de diseño. Vamos a iniciar usando la condición de diseño. Y es que MU debe ser igual a phi MN. MU va a ser conocida, es la solicitación calculada con cargas mayoradas. La capacidad phi igual a 0.9 porque estamos tomando o vamos a asumir la falla por compresión. Igual a phi por el área a cero por el esfuerzo de fluencia, porque asumo falla por tracción, perdón, por D menos Y sub C, que es el brazo. Entonces de aquí, phi igual a 0.9 y el esfuerzo en el acero igual al esfuerzo de fluencia por la falla por tracción que se va a condicionar. Muy bien, entonces, ¿qué conocemos de esta expresión? MU, esfuerzo de fluencia, y D, pues la puedo determinar con la posición del acero, entonces no hay inconveniente, o sea, recubrimiento, estribo, todo lo que vimos, pero no conozco la posición del eje neutro. ¿Listo? O sea que, en general, este brazo que habíamos definido no se podría pues determinar en la primera condición. Así que vamos a asumir una posición o vamos a asumir un brazo para la ecuación. Vamos a asumir un brazo. Ese porcentaje que voy a dar de ese brazo está asociado a algo que vimos. Recuerden por allá cuando estábamos calculando la sección en el límite del comportamiento elástico, por ejemplo, en donde teníamos tensión, compresión y aquí le llamábamos al brazo JD. JD, un porcentaje de D. ¿Recuerdan este JD qué valores tenía? Es alrededor del 90%. ¿Listo? Entonces oscila en un valor de 0.9.
Así que con esa condición vamos a asumir un brazo Z que va a ser igual al 90% de la profundidad efectiva. Y por ahí comenzamos a verificar la sección. ¿Listo? Entonces ya conocemos al menos la posición o el brazo para calcular la capacidad, y mi expresión se reduce a MU igual a phi por A sub S por FY por... Ay, sí, gracias. Por 0.9D. Punto 9D. Con esa expresión puedo calcular un área de acero preliminar, que sería igual a MU sobre phi por FY por 0.9D. Esta expresión de esta área de acero preliminar, hay muchos ingenieros, constructores y también estructurales que utilizan esta expresión si necesitan una capacidad pues rápidamente y estoy en obra y no me acuerdo de la expresión grande. Pero es una forma preliminar incluso para las rectangulares, o sea, para cualquier sección. Tomar un brazo del 90% de D. Es bastante conservador porque incluso puede dar más del 90% cuando ya se calcula de forma exacta. Entonces calculamos esa área de acero preliminar y con esa iniciamos las verificaciones. Teniendo esa área de acero preliminar, pasamos al segundo paso, en donde por equilibrio de sumatoria de fuerzas en X se calcula el área de compresión. El área de compresión equivalente. Por eso les decía que no se olvidaran de todo lo que hemos visto para la sección rectangular basada en el comportamiento. Entonces tengo área de acero acá equivalente y ahora el área de acero es conocido y es un área de acero preliminar. Recuerden que la sección se tiene que equilibrar, o sea que la compresión que calculo en el concreto debe ser igual a la tensión que se genera en el acero. ¿Listo? Tiene que ser igual para que esté en equilibrio. Como este acero ya lo definí, entonces simplemente aplico equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y compresión debe ser igual a la tensión. La compresión es igual a 0.85 F'C por el área equivalente a compresión y debe ser igual a la tensión, que es el área de acero preliminar por el esfuerzo de fluencia, porque estoy asumiendo falla por tracción. De ahí despejo entonces mi área de concreto, llamemos a esta área de concreto, y va a ser igual a el área de acero preliminar por el esfuerzo de fluencia sobre 0.85 F'C. ¿Listo? O sea que ya conozco mi área de acero, mi área de concreto, perdón. Aquí lo estoy presentando como una sección no rectangular. No rectangular, perdón, pero así una forma rara, ¿no? Entonces como que no se ve tan claro, pero digamos que usted tiene esta sección en T. Con esta condición
podría entonces identificar más grande. Podríamos identificar un área, o ya tenemos mejor el área, y podemos determinar ahora las dimensiones ya de esa área no rectangular. Digamos que el eje neutro está por acá. Dime. ¿Qué pasa? No, se calcula considerando que el brazo es el 90% de D. Sí, que equilibra esta área que calculaste de forma preliminar. O sea, ya le colocaste una 0 a la sección, ahora tienes que garantizar que arriba el concreto equilibre esa área. Muy bien, entonces recuerden que es el área equivalente de Whitney. Y que esta altura ya se había definido como A, ¿verdad? Que es igual a beta sub I por C. Entonces, el área que están viendo ahí o que van a calcular ahí es el área justo a esta altura A. ¿Vale? Esa es el área compresión que se estaría calculando de forma equivalente con esta información. Así que conociendo esa área, pues podemos pasar a determinar la posición del centroide de esa área. Me voy a adelantar, pero pues vamos a dejarlo para el ejercicio, para colocarle valores. Simplemente identifico pues cuál es esa posición del centroide. Listo, entonces hasta ahí igualé una cuantía de acero preliminar con la cuantía de acero preliminar con un área equivalente a compresión. Así que el segundo paso pues es calcular Y sub C, el tercer paso. Calcular Y sub C del área de acero, del área de concreto, perdón, del área de concreto a compresión. Esto es A sub C. Entonces ahora voy a tener una posición Y sub C2, llamemos a esta Y sub C2. ¿Qué va a ser diferente a la que en teoría tenía la sección cuando asumimos el 90% del brazo? Así que como va a ser diferente, el cuarto paso va a ser recalcular el brazo de la sección no rectangular. Recalcular el brazo Z, que es igual a D menos Y sub C. Pero ahora voy a utilizar
Y sub C ya calculada con el área equivalente que se obtuvo con el área de acero preliminar. Y lo voy a comparar y compararlo con el brazo asumido. ¿Listo? Con el Z inicial. Que el Z inicial correspondía para la primera iteración al 90% de la profundidad efectiva. Ahora este procedimiento se repite hasta que la diferencia entre el brazo calculado y el brazo asumido por cada iteración sea mínima. Sea mínima. Cuando lleguemos a esa condición, ya de tener un error muy bajo, pues pasamos a realizar las otras verificaciones, sobre todo las relacionadas con comparar la cuantía de acero, que el área de acero suministrada sea mayor que el área de acero mínimo, pero menor que el área de acero máximo. Y también usando compatibilidad de formaciones, se verifica el tipo de falla. Como ya lo hemos visto para la sección no rectangular, si la deformación es menor a 0.0021, que es la deformación Gill, sería una falla por compresión. Entonces las hipótesis que hicimos al principio no son correctas. Si está en la zona de transición, la deformación está entre 0.002 y 0.005. Y si es mayor a 0.005, entonces sí tenemos falla por tracción.